Vamos a ver el tema escala de coma de Glasgow. Es una escala importante para evaluar el estado de conciencia del paciente y poder tomar alguna decisión en torno a su tratamiento y para saber qué tan grave está el paciente en cuestiones neurológicas. Vamos a evaluar lo que son tres criterios en esta escala de coma de Glasgow. La respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es importante observar cada uno de estos para poder otorgar la valoración correcta según el estado del paciente que presente. A los científicos Graham Tisdale y Brian Gennett les debemos la creación de esta escala, la escala de coma de Glasgow, ya que gracias a ellos podemos evaluar el estado de conciencia de un paciente. Y pues definieron que esta escala es una escala neurológica que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Y con esa información que nosotros obtengamos podemos clasificar y interpretar según los signos que presente. Vamos a también usar esta escala en pacientes que tengan traumatismo craneoencefálico o en un paciente politraumatizado. En un paciente con traumatismo craneoencefálico, porque sabemos que el golpe se ubica en lo que es en la cabeza. Y en un paciente politraumatizado, porque, por ejemplo, estos pacientes llegan en choques o en accidentes automovilísticos, caídas, y no sabemos si hay una manifestación, alguna herida en la cabeza, o a veces el paciente llega con las características ya de la escala de coma de Glasgow. Por eso es importante evaluarlas en estos dos pacientes, sobre todo en un paciente con un traumatismo craneoencefálico, pero no está de más en un paciente politraumatizado. Todos estos ocurren debido a accidentes automovilísticos, debido a caídas, golpes, entre otros. En la respuesta ocular vamos a evaluar 4 puntos. Si mi paciente está alerta, si mi paciente está con los ojos abiertos, está consciente de su razón de ser, le vamos a dar 4 puntos. Aquí el paciente tiene los ojos abiertos, no hay ningún problema. Si el paciente tiene los ojos cerrados y yo al hablarle, señor, señora, ¿se encuentra usted bien? Y abre los ojos, le vamos a dar 3 puntos. Si mi paciente está con los ojos cerrados o está probablemente inconsciente, yo al hablarle, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? No me responde, en consiguiente le hago un estímulo doloroso leve y me abre los ojos, le vamos a dar 2 puntos. Si mi paciente después de cada una de estas dos no responde, no vimos que tenga señales de alerta, una señal de alerta, no responde el estímulo verbal, no responde el estímulo doloroso, mi paciente no responde a la respuesta ocular, le vamos a dar 1 punto. La respuesta verbal vamos a evaluar 5 puntos. Si mi paciente está orientado, conversa conmigo, normal, sabe su nombre, sabe dónde está, sabe en qué año estamos, vamos a dar 5 puntos. Si mi paciente está confuso, yo al poder entablar una conversación con el paciente me pregunta dónde está, no sabe en dónde está o qué le pasó, le pregunto su nombre, no se acuerda, en qué año estamos, no se acuerda, vaya, está confuso, le vamos a dar 4 puntos. Si mi paciente empieza con palabras inapropiadas, esto por ejemplo, un paciente agresivo o irritante que esté agrediendo o esté queriéndose bajar o esté queriendo salir de la zona en donde está. O, por ejemplo, si un paciente le preguntamos, señor, ¿se encuentra usted bien? Y nos responde o cualquier otra palabra que no sea acorde a lo que estamos hablando. Por ejemplo, señor, ¿usted cómo se llama? 2021. Entonces le vamos a dar 3 puntos. Nos está diciendo palabras inapropiadas. Sonidos incomprendibles, por ejemplo, el paciente está balbuceando, el paciente no logra entablar una conversación debido a que solamente balbucea intentando querer expresar o tratando de dar alguna queja de dolor. En este caso, el paciente le vamos a dar 2 puntos. Si mi paciente no tiene ninguna respuesta, no responde ni puede entablar alguna conversación conmigo debido a que probablemente esté inconsciente, le vamos a dar 1 punto. En la respuesta motora vamos a evaluar 6 puntos. Si el paciente obedece órdenes que se le dan, por ejemplo, levanta el brazo, apriéteme la mano, muéstreme 2 dedos, el paciente tendrá 6 puntos. Si el paciente al momento de hacer un estímulo doloroso
o al evaluar un lugar donde le duele, ubica el dolor, por ejemplo, un ejemplo, pone la mano donde le duele, quiere decir que localizó el lugar que le dolió. A pesar de que no me haya hecho caso a las órdenes, cuando hice ese estímulo doloroso o cuando toqué el lugar donde le dolió, puso la mano en donde le dolió. Entonces localiza el dolor. Le vamos a dar 5 puntos. Si mi paciente retira el dolor, esto por ejemplo, si yo hago un estímulo doloroso y mi paciente en vez de localizar el dolor, o sea, en vez de llevar su mano hacia donde le duele, trata de esquivar ese dolor con el cuerpo o trata de, pues sí, vaya, de esquivar ese dolor, de que no le dé más ese dolor, pero no lo localiza, no sabe dónde está, le vamos a dar 4 puntos. Si mi paciente presenta esta forma que vemos aquí, se le llama decorticación. ¿Cuáles son sus características? Vemos que la parte superior de los brazos están fuertemente presionados contra los costados del cuerpo. Vamos a ver también que los codos y las muñecas estarán en flexión, las piernas estarán hacia adentro. Si vemos aquí, lo que son los pies están en una flexión plantar y normalmente puede haber temblores o rigidez. Esto nos indica un daño en cerebro medio o en la región talámica. A este paciente le vamos a dar 3 puntos. Ahora, si mi paciente presenta descerebración, que es este estado que vemos aquí, sus características es de que tiene los brazos extendidos, los antebrazos están en pronación, las muñecas y los dedos están flexionados, pero ahora hacia afuera. La mandíbula normalmente tiende a estar muy apretada, el cuello tiende a estar extendido, los pies tienden a estar flexionados y normalmente esta forma ocurre cuando al paciente se le da un estímulo o es espontáneo o también puede ser intermitente. A este paciente le vamos a dar 2 puntos. Si mi paciente no tiene respuesta motora, no hay ninguna de estas identificadas, le vamos a dar 1 punto. Ahora, una vez evaluado los criterios de la escala de Coma de Glasgow, vamos a interpretar esos criterios y lo vamos a interpretar según el traumatismo craneoencefálico. Entonces el traumatismo va a ser leve cuando el paciente obtuvo 14-15 puntos. Es algo normal, no pasa nada. Si el paciente tiene un traumatismo moderado, le daremos una puntuación de 9 a 13 puntos. Y si mi paciente tiene un traumatismo grave, le vamos a dar una escala de Coma de Glasgow de 3 a 8 puntos. Y aquí normalmente con una escala de Coma de Glasgow de 8, los pacientes deben de ser intubados. A partir de 8 tienen que ser intubados para poder recibir oxigenación y para poder recibir una ventilación mecánica asistida. Este es un resumen de la escala de Coma de Glasgow, cada uno de los puntos a partir de la respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y tenemos que la puntuación en total son 15 puntos. Este es un ejemplo para evaluar la escala de Coma de Glasgow, un caso clínico. El paciente inconsciente con múltiples heridas acude al servicio de urgencias con múltiples contusiones y una probable fractura cerrada de tibia. Al evaluar el estado de conciencia del paciente te percatas de la presencia de signo de Barrett y equimosis periorbitaria. Al estimularlo dolorosamente, el paciente logra abrir levemente los ojos. Aquí ya obtuvimos un criterio de valor. Al estimularlo dolorosamente, ¿qué puntuación le darías si el paciente logró abrir levemente los ojos al estimularlo dolorosamente? 2 puntos. Los paramédicos informan que el paciente conducía en exceso de velocidad y no portaba el cinturón de seguridad. El paciente balbuceaba y se quejaba de las heridas presentes. Ya obtuvimos otro criterio a evaluar. El paciente balbuceaba y se quejaba de las heridas presentes. Al balbucear, quiere decir que el paciente trata de dar una explicación, trata de hablar para poder expresar o para poder decir qué es lo que le duele, pero al no poder formar una palabra y al solamente balbucear, ¿qué puntuación le darías? 2 puntos. Se le da 2 puntos porque el paciente no logra
dar una palabra y hace sonidos incomprensibles. No se sabe el nombre del paciente. Al evaluar el brazo, se trata de quitar para que no le cause dolor al momento de inspeccionar. Comienza con disnea y con saturación de oxígeno baja. Aquí obtuvimos otro criterio. Se trata de quitar para que no le cause dolor al momento de inspeccionar. No dice que localizó el dolor, al menos que no puso sus manos. Se trata de quitar para que ese dolor que le causa el dolor del brazo, pues no le causa más, o sea, lo trata de quitar. Entonces, ¿qué puntuación le darías aquí? 4 puntos, porque el paciente retira al dolor. En total, nuestro paciente tiene 8 puntos y debe de ser intubado prontamente porque está empezando con signos y síntomas de una hipoxigenación. Y eso sería todo.